Buenos días. La posición de la administración del presidente Donald Trump sobre los organismos multilaterales es pragmática. El presidente firmó una orden ejecutiva para determinar si existe o si tiene algún sentido que su país integre y financie los mecanismos creados durante el siglo XX. Estos son los organismos multilaterales. Nos acompaña hoy en estudio Pedro Pablo Fernández, director general del IFEDEC, del Centro de Políticas Públicas Arístides Calvani. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con los que nos escuchan. Esta posición del presidente Trump ante los organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas y la OEA, ¿tendrá alguna repercusión en la región? Mira, yo tengo que dar la razón al presidente Trump en este punto en particular. La ONU fue creada para que los conflictos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, para que los conflictos entre los países pudieran tener un espacio de resolución de conflictos de forma pacífica. La ONU ha quedado como un saludo a la bandera. Hoy Rusia invade Ucrania y no pasa nada y la ONU es absolutamente incompetente para responder. Lo mismo de lo que está pasando, todo lo que está pasando en Palestina, la ONU no es capaz de evitarlo ni de ponerle freno, y lo que está pasando ahora en el Medio Oriente a una escala mucho mayor tampoco. Y la ONU en particular se ha terminado convirtiendo en un espacio para promover ideas de los grupos de presión que están ahí, la Agenda 2030, con todo el tema de la ideología de género y la promoción de un montón de cosas que no tienen nada que ver con la esencia para la que fue creada. Además, tomando decisiones y tratando de imponer políticas globales que no han sido discutidas por ningún país soberanamente. Es decir, grupitos de presión que pretenden gobernar el mundo sin ninguna legitimidad democrática en ninguna parte. De manera que yo pienso que la ONU y la OEA igual. La OEA termina siendo un espacio para que se reúnan unos presidentes que no resuelven nada, no contribuyen a resolver el problema de la pobreza ni a integrar más los países. Yo apuesto por un mundo mucho más integrado, por un mundo donde las diferencias ideológicas no lleven a los países a confrontarse, donde haya cooperación entre todos los países, que es lo que hace que la humanidad pueda crecer y pueda vivir mejor. Pero bueno, esos organismos no están sirviendo para nada para ese objetivo. Esta falta de capacidad de acción que usted describe, ¿viene dada más por falta de voluntad política o porque la manera en cómo están constituidos estos organismos, digamos, les impide accionar adecuadamente? Mira, se mezclan las dos cosas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha demostrado ser un organismo que imposibilita cualquier decisión porque siempre están los polos enfrentados, ¿no? De manera que desde el diseño original, ese poder de veto que tiene el Consejo de Seguridad ha hecho que sea imposible imponer nada desde la ONU. Pero además no hay voluntad política, es decir, lo que debe privar siempre es la voluntad política de los países de establecer lazos de amistad y de cooperación, porque además lo que tiene sentido en un organismo de estos es que se privilegie el sentido de pertenencia a la raza humana por encima de la pertenencia a cada una de las naciones. Es decir, vivimos en un planeta, somos miembros de una misma especie, somos hermanos, los que tenemos además la creencia en Dios somos todos hermanos, hijos de un mismo Dios, y lo que corresponde es que trabajemos juntos como hermanos, independientemente de la nacionalidad. Pero eso al final la ONU ni la OEA están contribuyendo para nada con ese objetivo. ¿Contribuyen, por ejemplo, para ayudar a reducir la pobreza? Tampoco, nada. Como te repito, se han metido en unas agendas que no tienen nada que ver con los problemas reales de la agenda, de la gente, la agenda de la ideología de género, la agenda del aborto, la agenda es decir, un montón de cosas que terminan, repito, siendo políticas de la ONU que no tienen nada que ver con la razón por la cual fueron conformadas, que los alejan de su objetivo real, que es trabajar por la paz del mundo y porque las naciones puedan tener un espacio de encuentro que permita dirimir las diferencias de manera pacífica y no a través de la violencia. Y bueno, se han alejado de todos esos objetivos que no los cumplen ninguno y se han metido en unas agendas que el problema de esas agendas es que son agendas que responden a grupos de presión que hay ahí, pero no se le consultaba a nadie. Así cada gobierno en el mundo tiene un gobierno electo en la mayoría de los países legítimamente por su pueblo y las decisiones las toman los pueblos de forma soberana. La ONU le impone a la humanidad un montón de agendas que no se han discutido en ninguna parte y dejan de cumplir con el rol para el cual fueron creadas, ¿no?
Pasemos a otro tema. Hay diversos conflictos bélicos en todo el mundo. Estaba, como usted mencionaba, el de Rusia y Ucrania, también en Oriente Medio, entre Israel e Irán, e Israel y Palestina. ¿Cómo afecta esto el mercado petrolero mundial? ¿Cómo pudiera incidir sobre Venezuela? Mira, la primera cosa es lamentable que las cosas cada vez en el mundo se están resolviendo más por la vía de la violencia. Yo apuesto por la paz en el mundo entero. Lo que se sufre en los pueblos a partir de las guerras es espantoso. No tiene ninguna justificación que hoy, en el año 2025, sigamos dirimiendo los conflictos a través de la guerra, pudiendo todos los países mejorar la calidad de vida de sus pueblos y las condiciones de vida de la gente a partir del trabajo y la cooperación entre todos los países. Yo apuesto por un mundo donde podamos vivir todos como hermanos. Ahora, esto genera una crisis energética muy importante. La primera, la guerra de Rusia y Ucrania, empezó a generar una crisis energética muy fuerte en Europa. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Y el conflicto en el Medio Oriente, bueno, ahí estaban los productores más importantes junto con Rusia y Estados Unidos, están ahí. Todo ese conflicto genera una crisis energética importante, una crisis de suministro de petróleo. Venezuela, paradójicamente, podría estar aprovechando esa crisis y esa situación geopolítica que hay en el mundo. Nosotros deberíamos estar hoy produciendo 6 millones de barriles diarios de petróleo y vendiéndolos a un precio importante. Venezuela no estaría pasando por ninguna crisis económica si hiciéramos las cosas bien. Y Venezuela podría ser hoy el proveedor confiable de petróleo que siempre fuimos. Nosotros desde la Segunda Guerra Mundial y en adelante siempre fuimos un proveedor de petróleo confiable para Occidente. Y ese es el papel que deberíamos estar cumpliendo ahorita, vendiendo 6 millones de barriles de petróleo, y la situación de Venezuela y de los venezolanos, de las familias venezolanas, sería completamente distinta. Lamentablemente estamos metidos en un conflicto interno y siendo parte de un conflicto externo que no es nuestro para nada, que no nos permite desarrollar ese potencial enorme que podríamos estar aprovechando hoy. ¿Estamos a tiempo para revertir esa situación? ¿Qué hace falta? Mira, estamos viviendo un momento crítico. La economía venezolana está en un momento bien complicado. Uno habla con los sectores productivos del país. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de estar en el Congreso de Conindustria. Ahí están todos los industriales haciendo todo el esfuerzo del mundo por no cerrar, porque la situación de Venezuela es muy complicada. Y amenazamos con irnos por un camino mucho más peligroso. Tú recuerdas, nosotros vivimos tiempos muy oscuros en el 2016, 2017, 2018. Venezuela es un país dependiente del petróleo. 96% de las divisas que recibe Venezuela vienen de la industria petrolera. Cuando la producción petrolera cae y cuando los precios del petróleo caen, Venezuela se vuelve se pone en una situación desesperada. Y eso fue de alguna manera lo que pasó en esa época. Nosotros venimos aplicando un modelo petrolero muy equivocado. La producción petrolera bajó de 3.200.000 del 2008 al 2016. Estamos produciendo 1,5 millones. Si ya había caído más de la mitad de la producción petrolera sin sanciones. Las sanciones vinieron después en el 2017, 2019 propiamente, cuando PDVSA empiezan con el tema de las licencias para la industria petrolera, pero ya la industria petrolera venía en franco deterioro. ¿Qué pasó en el 2016, 2017, 2018? Bueno, nos cayeron los ingresos petroleros, nos dejó $100 para importar. Nos dejó $100 para importar, para que los importadores de medicinas, de comida, pudieran importar, y dejó $100 a la industria nacional que necesita importar materia prima para producir. ¿Qué necesitamos hacer para revertir esta situación? Le reitero la pregunta, me lo responde por favor al regreso de la pausa comercial. Usted no se aparte de su pantalla, luego del corte siga con más de Entrevista a Venevisión. En esta segunda parte de Entrevista a Venevisión continuamos conversando con Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas Aristides Calvani, el IFEDEC. Antes de irnos al corte se nos quedaba una pregunta. En un contexto como el que hemos venido describiendo, complejo para Venezuela, también hay que reconocer, hay unas sanciones importantes sobre la industria petrolera. ¿Cómo se puede sortear esta situación? Mira, te adelanto,
¿Tú te acuerdas del 2000? Hablamos en el negro pasado sobre la crisis del 2016, 2017, 2018, pero ¿te acuerdas que en el 2020 hubo un Venezuela se arregló? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? ¿Por qué Venezuela hubo una sensación de que se estaba arreglando? Y en efecto la situación mejoró, se creció el Producto Interno Bruto y se resolvió el problema del desabastecimiento y de alguna manera se controló la inflación y el tipo de cambio. Lo que pasó en esos años fue, uno, aumentó la producción petrolera porque además hubo un diálogo gobierno-oposición, un poquito después fue eso, que permitió que se dieran más licencias petroleras y la producción petrolera mejoró. Y además subieron los precios. Pero además el gobierno tomó unas medidas previas muy importantes, que fue liberar la economía. Liberaron las importaciones, dejaron que todo el mundo importara todo lo que quisiera y empezaron a aparecer los abastos, ¿te acuerdas? Los bodegones. Los bodegones, perdón. Y además los productores nacionales tuvieron acceso a materia prima importada. Pudieron importar materia prima y de alguna manera se reactivó el sector privado. Se reactivó el sector privado, se reactivó la producción petrolera gracias a la liberalización de las sanciones, producto de los diálogos del gobierno y la oposición, y el país estaba encontrando un camino de, por lo menos, mejorando la situación previa que había sido tan mala. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Volvemos otra vez al conflicto que nos ha regresado al esquema de las sanciones. ¿Qué ocurre con las sanciones? Limita la capacidad de producción de petróleo de Venezuela, limita la entrada de divisas, una economía que depende de las divisas para importar y para comprar materia prima para la industria, se paraliza. Bueno, si el gobierno empieza a tomar medidas tratando de controlar la inflación a partir del control de precios, regresamos al 2016, 2017, 2018. La solución a la crisis económica venezolana está en abrirse al mercado, abrir políticas, desarrollar políticas de libre mercado y además a resolver el conflicto político. En medio de un conflicto político va a ser muy difícil que Venezuela se recupere y el gobierno tiene las posibilidades de establecer una agenda y unas medidas que ayuden a que el conflicto político se resuelva. Esto es un tema muy complejo que no vamos a abordar aquí porque no tenemos tiempo, pero el conflicto político hay que ponerlo en fin y el gobierno tiene que entender que tiene que trabajar para ponerle fin al conflicto político. Una última pregunta ya para finalizar, porque nos queda escaso un minuto. Se acerca un nuevo proceso electoral. Hemos visto algunas alianzas en la oposición que no se habían dado anteriormente. El grupo de Enrique Capriles, junto con Un Nuevo Tiempo, y los partidos agrupados en la Alianza Democrática, que son los que hacen vida en el Parlamento Nacional. ¿Cómo evalúa usted esta recomposición? Mira, yo en principio nunca me cuido mucho de descalificar a ninguna persona, ningún dirigente político, pero yo creo que esa alianza no la representa al país que está trabajando por un cambio ninguna alternativa. Y creo que con esa respuesta cortísima me quedo. Siento que el país necesita que se le construya una alternativa que merezca confianza, una alternativa seria, que le haga soñar, pero soñar con un sueño real, realizable, a los venezolanos con la posibilidad de construir un futuro mejor, y creo que lo que está planteado frente a esa alianza no le representa al país ninguna alternativa. Gracias por habernos acompañado, lamentándolo mucho. Gracias a ti. Tiempo. Muchas gracias. Pedro Pablo Fernández, director general del Centro de Políticas Públicas Arístides Calvani y FEDEC. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.